Tenemos este problema muy sencillito. Escribe un algoritmo que lea la base y la altura de un triángulo y calcule su área. ¿Ok? Entonces, para esto necesitamos cierto conocimiento, pues, de geometría. Tenemos que hay un triángulo, perdón, eso no es un triángulo, esto es un triángulo, más o menos. Entonces queremos averiguar el área. ¿Qué vamos a recibir como datos? Pues nos van a dar aquí la base, cuánto mide la base, y nos van a dar cuánto mide la altura. Si conocemos de esto, ¿verdad? Claramente sabemos que el área de un triángulo se calcula a partir de la multiplicación de la base por la altura y esto lo dividimos entre 2. Entonces eso es la fórmula en la que hay que utilizar para calcular. Entonces tenemos que hacer ese pequeño cálculo para dar la respuesta. Entonces, ok, lo primero que nos piden es el diagrama de entrada, salida, restricciones. ¿Qué hacemos? Bueno, le ponemos nombre al algoritmo. Este se va a llamar área de triángulo. ¿Cuáles entradas vamos a recibir? Necesitamos recibir esas dos cosas. Base y altura. ¿Cuáles son las restricciones que aplican sobre la base y la altura? En la descripción del problema no dice exactamente. Entonces hay que preguntar. Entonces ustedes dirán, ¿qué hay que leer ahí? Eh, Números enteros, bueno, números de fijo, ¿verdad? Porque son medidas. Entonces son números. Pero serán enteros o serán números de punto flotante. Resulta ser que esta fórmula funciona con cualquier número, ¿verdad? Mientras se puedan multiplicar y dividir. Entonces esto funciona para números que sean reales. Entonces vamos a poner aquí, bueno, restricciones. Base va a ser un número real, entonces base pertenece a R. También altura pertenece a R. Ahora, eso es en cuanto al tipo de datos que vamos a recibir. Vamos a recibir números reales para calcular el área del triángulo. Pero, ¿se vale cualquier valor? No, ¿verdad? La base y la altura en geometría siempre son positivos. Es decir, tienen sentido si son magnitudes positivas, no negativos. ¿Cuál es la restricción para base y para altura? Bueno, son reales, pero tienen que ser positivos. Entonces podemos hacer eso de dos maneras. Podemos poner aquí base es mayor que cero y altura es mayor que cero. Podemos poner eso o simplemente cambiar aquí, en lugar de poner todo esto, decir que base pertenece a R más y altura pertenece a R más. Números reales positivos. Entonces, con eso es suficiente. Pero cualquiera de las dos formas que lo escribamos está bien. Ahora, ¿qué salida nos produce? Pues lo que nos da es el área del triángulo. Voy a ponerlo área nada más. Ahora voy a dibujar un triangulito aquí, ustedes me entenderán, es que no me cabe. Área del triángulo. Entonces ponemos eso. Ese sería nuestro diagrama de entrada, salida, restricciones. Y ya tenemos un plan. Necesitamos leer la base, leer la altura, comprobar que se cumplan estas cosas y hacer este cálculo. Pero un momento, ¿qué pasa si me dan una base y una altura que no sean válidas? Pues lo que vamos a hacer es un mensaje de error. Entonces estaría correcto, voy a cambiar aquí otra vez esto, decir aquí que la salida es el área del triángulo o también puede ser un mensaje de error. ¿Por qué? Porque le dimos algo que no cumplía. Entonces podemos poner eso así. Sí, porque estas cosas a veces no nos las dicen en el problema, nada más nos dan una definición un poco como general y uno tiene que puede deducirlas. Sin embargo, en todo momento, si uno no entiende una parte del problema, es importante preguntar. Ahora vamos a pasarnos a Flowgorithm. Por cierto, el programita este tiene aquí opciones para cambiar colores. Entonces ustedes le ponen el que más les guste. Eh, yo lo tenía con este azul, pero pues pueden ustedes poner el que quieran.
Tal vez este que tiene fondo negro no se ve muy raro. No, se ve bien. Voy a cambiarlo un rato. También tiene zoom, entonces podemos verlo más grande, podemos verlo más pequeño. Entonces lo voy a dejar así un poquito grande para que todos vean bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer aquí? Voy a incluir el diagrama de entrada, salida, restricciones. Esto lo voy a meter, pero lo voy a meter como un comentario para que quede aquí plasmado también. Entonces pongo algoritmo que calcula el área de un triángulo. Esa es la descripción o el nombre. Este, vamos a poner cuáles son las entradas y restricciones. Entradas y restricciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las entradas? Primero, voy a ponerle como un guión, ¿verdad? Eso no es un menos. Es un guión para indicar que la primera entrada se llama base. ¿Qué es base? Un número real positivo. ¿Ok? Después la otra entrada es altura. ¿Qué es eso? También es un número real positivo. ¿Ok? ¿Cuáles son las entradas? Base y altura. ¿Cuáles son las restricciones? Base tiene que ser real y además tiene que ser mayor que cero. Ahí está todo en un mismo descripción. Y altura, altura es otra entrada, tiene que ser un número real y también tiene que ser positivo. Listo. Y después ponemos salidas. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, las salidas va a ser el área de del triángulo, o si no, mensaje de error en caso de valores no válidos. Ponemos eso en este comentario y ya nos queda así. Entonces voy a quitarle zoom porque ahora más bien es mucho. No se ve muy bonito esto, no se puede como cambiar el tamaño ni se le puede cambiar el tamaño de letra, pero bueno, así lo dejamos. Ahí está plasmado en el diagrama de flujo. Bueno, ¿cuántas variables vamos a necesitar? Eso es una cosa importante. Entradas, ¿verdad? Necesito entradas. ¿Cuáles necesito? Base y altura. Además, yo voy a calcular algo y lo voy a guardar en algún lado. Voy a calcular el área y lo voy a guardar. Entonces yo voy a necesitar tres cosas para guardar datos. La base y la altura, que las voy a leer como inputs, y el área, que la voy a calcular. El área va a ser una variable interna. No siempre uno se sabe de una vez cuáles son las variables que va a usar. Puede ser que en un inicio sepa cuáles son las entradas, pero no sepa cuáles variables necesita y después las agrega. Eso no importa. Pero de una vez yo estoy tratando de determinar cuáles son mis variables, que son las que necesito, los valores que voy a usar. Entonces aquí le damos clic a la línea y vamos a hacer una declaración. Vamos a decir cuáles son las variables que van a existir. Aquí abajo pueden escoger el tipo de la variable. Entonces vean que Flowgorithm nos da algunas opciones. Nos deja usar enteros, nos deja usar números reales, nos deja usar strings. String significa algo que solo tiene letras, ¿verdad? Como una cadena de caracteres, como un texto. Y booleano. Booleano es un valor que solo puede ser verdadero o falso. ¿Okay? En este caso, ya habíamos dicho, tienen que ser reales. Aquí ponemos separadas por coma los nombres de las variables. Entonces, vamos a ver, yo voy a recibir como entrada la base, coma, voy a recibir la altura, coma, y yo sé que voy a usar área. ¿Qué valor inicial van a tener estas variables? Esto es súper importante. Las variables uno no las puede dejar ahí sin un valor inicial. Es importante asignarles el primer valor que van a tener. Entonces, pensamos, ¿de dónde va a salir el valor de la base? Bueno, aquí en el diagrama de entrada, salida, restricciones dice que la base es una entrada. Entonces eso nos lo va a dar el usuario. Listo. ¿De dónde va a venir el valor de altura? El valor de altura va a venir también como entrada. Entonces nos lo va a dar el usuario. ¿De dónde va a venir el valor de área? El valor de área lo vamos a calcular. Entonces nosotros lo vamos a definir. Ok. Si por algún motivo no podemos responder de dónde viene el valor de alguna variable o de alguno de los que pusimos acá, vamos a necesitar inicializarla con algún valor neutral. Pero en este caso todavía no sucede. Entonces todas vamos a saber qué valor le vamos a asignar eventualmente. Entonces, primero vamos a leer la base. Entonces hacemos clic aquí y escogemos este simbolito de input. Entonces, input lo que va a hacer es leer algo que se va a guardar en una variable. Le va a pedir al usuario mediante una ventana, le va a pedir escriba algo y yo se lo pongo a lo que usted diga. Entonces vamos a leer la variable base.
Ok, entonces ahí hacemos input base. Así como está ahorita, perfectamente lo podemos ejecutar. Entonces si yo le doy aquí clic a este triangulito de run, me sale una ventana que es la consola. De hecho voy a acomodar estas ventanas. Aquí tiene algo para acomodarlas automáticamente. Vamos a poner este. ¿Sí? Entonces en esta opción que puse acá que dice variables y consola, tenemos tres ventanas que son el diagrama, la consola que es por donde el algoritmo se comunica con el mundo exterior, con el usuario. Y tenemos esta otra que son las variables para ver qué valores tienen. Entonces, donde yo lo estoy ejecutando, aquí se pone en verde el paso que se está ejecutando. En este momento está pausado porque vean que aquí en la ventana de consola dice please enter a value of type real for base. Entonces nos está diciendo que ingrese, que está esperando el valor para asignarle a la variable base, a esa entrada. Entonces yo digo, no sé, 3.2, enter. ¿Ok? Entonces ya el algoritmo terminó porque no lo hemos terminado de escribir. Pero aquí arriba pueden ver que la variable base tiene un 3.2 después de haberse ejecutado esto. La variable altura no tiene nada, dice sin inicializar. Y la variable área también dice sin inicializar. Nunca les asignamos nada. Estas cosas que dicen sin inicializar son peligrosas porque no sabemos qué valor hay ahí. En este Flowgorithm le dice a uno no está inicializada. Pero en lenguajes de programación, si usted no la inicializa, puede tener cualquier valor y puede generarle problemas porque usted no sabe qué viene ahí. ¿Okay? Entonces le puede traer basurilla, por decirlo de alguna manera. Entonces en Compu necesitamos asegurarnos que estas cosas no se usen. Las variables que no están inicializadas nunca lleguen a usarse como para calcular algo porque nos pueden causar algún tipo de error. Bien, entonces seguimos aquí. Ya leímos base, pero vieron que era como muy feo esta consola aquí diciéndole espero un valor real. Entonces usualmente es común que los programas le comuniquen al usuario qué es lo que están leyendo. Entonces, en lugar de solamente hacer el input para que nos dé el valor de base, podemos escribir un mensajito, un mensaje que le diga al usuario, por favor ingrese la base o el valor de la base. Entonces vamos a hacer eso, vamos a agregar aquí antes de input base, vamos a hacer un output. Entonces aquí le damos doble clic y aquí escribimos lo que queremos que salga. Lo vamos a poner entre comillas porque vamos a imprimir un string. ¿Ok? Entonces tenemos que ponerlo entre comillas. Aquí vamos a decir, pues, por favor, ingrese el valor de la base. Ese va a ser el mensaje. ¿Ok? Esto de new line significa que después de que imprime esto va a pasar a una línea nueva. Si no le pongo esto y sigo imprimiendo cosas, van a salir todas seguidas. Pero dejémoslo así con esto encendido. New line. Ok. Entonces ahora va a imprimir el mensaje. Por favor ingrese la base y después va a leer el valor de base. ¿Ok? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es leer la otra entrada y vamos a hacer algo similar. Vamos a poner una salida y vamos a escribir aquí entre comillas, por favor ingrese, ¿cómo le había puesto? Entonces, ok, ahí está el mensaje para el usuario y vamos a hacer input. ¿Qué vamos a leer? La variable altura. Entonces vamos a guardar lo que el usuario escriba en esa variable. En Flowgorithm, como es aquí las variables tienen un tipo, ¿verdad? Yo estoy diciendo es un número real. Entonces, el mismo programa va a tratar de que lo que escriba el usuario sea de ese tipo. Es decir, si yo escribo algo que no es un número real, va a dar algún tipo de error. ¿Ok? Entonces, ese chequeo de qué es lo que está escribiendo el usuario, pues nos va a ayudar un poquito a hacerlo el mismo programa. Si nos pide un número y le escribimos algo que no es un número, él va a dar algún tipo de error. La base y la altura. ¿Qué hay que hacer con esos valores? Bueno, aquí tenemos escrito el plan. Hay que tomar la base, multiplicarla por la altura y dividirlo entre 2. Entonces eso lo podemos hacer todo en una sola expresión o lo podemos hacer a pasos. Puedo hacer primero multiplico la base por la altura
y después lo que tengo ahí lo puedo dividir entre 2. Cualquiera de las dos formas es correcta. Sería algo así. Aquí yo diría, ok, en la variable área, ajá, entonces pongo aquí lo que quiero, a lo que quiero asignar en lo que quiero asignar, que sería la variable área. Y aquí pongo lo que yo quiero calcular. Entonces la variable área va a tomar el valor de lo que venga aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo la base, multiplico por altura y divido entre 2. ¿En qué orden se ejecuta esto? Tengo una multiplicación y tengo una división. ¿Qué se hace de primero? Bueno, eso es algo que uno debería conocer de matemáticas. Se llama precedencia de operadores. Pero de lo que le enseñaron a uno en el cole, a uno le dicen primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y después se hacen las sumas y restas. Si hay multiplicaciones y divisiones, aquí cuál se hace primero, la división o la multiplicación. En realidad, para lo que estamos haciendo no importa, pero se hace de izquierda a derecha. Si no hay paréntesis en ningún lado, esto se va a evaluar primero esto, base por altura, y después lo va a dividir entre 2. Se hace de izquierda a derecha. Entonces ahí va a multiplicar primero base por altura y después lo que le dé eso lo va a dividir entre 2. ¿Ok? Y cuando ya tiene el resultado de todo eso, se lo asigna a la variable área. Entonces guardamos en la variable área la base por la altura, dividido entre 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el resultado calculado. ¿Qué hay que hacer? Producir la salida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la salida aquí. Vamos a imprimir output. Y aquí podemos en un mismo output combinar el uso de cadenas de caracteres con variables. ¿Sí? Entonces podemos conectarlas y causar que salgan en un mismo mensaje. Entonces yo puedo poner el área del triángulo es, y aquí mismo puedo conectarlo. Puedo decir aquí, creo que ¿cómo se llama? En Flogoridum se usaba un ampersand. Y le pongo el nombre de la variable, que sería área, donde yo guardé el resultado. ¿Qué va a pasar cuando esto se ejecute? Que se va a convertir el área en string y va a salir como un solo mensaje todo junto. El área del triángulo es tanto. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar ahí. Y pues vamos a probar a ver si funciona. Aquí están las otras ventanas. ¿Ven? Entonces aquí en la consola me está mostrando el mensaje. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Ya pasamos por este punto y estamos leyendo el valor de base. Aquí esto que se puso verde. Entonces, digamos que la base va a medir 10. Pongo el 10, le doy enter. Por favor, ingrese el valor de la altura. Digamos que va a ser 55, perdón. Entonces aquí arriba podemos ver todo lo que está pasando, ¿verdad? Los valores que tienen los datos del algoritmo. Base vale 10, altura vale 5 y área valió 25, vale 25. Entonces 10 por 5 da 50, dividido entre 2, 25. Es lo que nos dejó aquí en esta variable. Y después se ejecutó el output. Entonces salió aquí, el área del triángulo es 25. Parece que está bien. Entonces voy a probarlo de nuevo. Voy a poner aquí otra cosa. Por favor ingrese el valor de la base. 15.7 para ver si funciona con números reales. Por favor ingrese el valor de la altura. 6.33. Enter. Y ahí me sacó el resultado. El área del triángulo es 49.6905. Hay algo que no hemos hecho acá, que es que por acá habíamos dicho que puede salir un mensaje de error si no se cumplen las restricciones. Eso no lo hemos hecho. Ok, entonces, ¿cómo vamos a chequear restricciones? Porque no lo estamos haciendo. De hecho, aquí, si yo le pongo, ingrese el valor de la base, le pongo la base mide 0 y la altura mide 3, me dice que el área es 0. Eso ni siquiera es un triángulo. Lo puedo volver a ejecutar y decir, el valor de la base es menos 100 y la altura es 3. Me dice que el área del triángulo es menos 50. Eso tampoco tiene sentido. Entonces nos está aceptando que le pongamos ceros y que le pongamos
negativos, lo cual no debería ser. Se supone que son, aquí dice, en número real positivo. Entonces vamos a hacer esto que está acá. Vamos, después de leer la base, en lugar de ir directamente a leer la altura, vamos a revisar. Vamos a agregar aquí un if. Un if es una decisión, ¿verdad? Nos permite eh, chequear algo, a ver si se cumple. Si esto se cumple, ejecutamos los pasos que pongamos aquí, de este lado que dice true. Y si no se cumple, entonces ejecutamos los pasos que están del lado que dice false. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a preguntar aquí es si efectivamente base es mayor que cero. Porque si es mayor que cero, yo voy a continuar aquí haciendo mis pasos del algoritmo. Si no se cumple esto, quiere decir que base es negativo o base es cero. No es positivo. Por lo tanto, voy a tirar un mensaje de error. Voy a hacer un output aquí que diga base debe ser un número. Perdón, aquí dejé dos espacios. Un número real positivo. Según lo pusimos aquí arriba. Base debe ser un número real positivo. Ok. Pero entonces, estos pasos que están aquí ya no, ya no se ejecutarían siempre, sino que se ejecutan solo si base es mayor que cero. Entonces esto le puedo dar aquí control X, cortar, y después aquí le damos clic y le damos pegar. Entonces vean qué bonito. Ahora, lo que sucede en este algoritmo es que leemos, bueno, damos un mensaje, leemos el valor de la base e inmediatamente chequeamos a ver si es válido. ¿Base es mayor que cero? Sí, entonces seguimos leyendo lo demás y trabajando. Si no, error. Y cuando se da el error, sigue por acá y termina el programa. No hace nada. Eso es importante. Si una entrada no cumple restricciones, el programa debería nada más dar un error y terminar. No debería tratar de hacer nada. Entonces, como este programa tiene otra entrada, que es la altura, pues deberíamos también hacer el chequeo de restricciones, porque esto también tiene que ser un número real positivo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Despuésito de leer la altura, vamos a agregar aquí un if, una decisión. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Altura tiene que ser mayor que cero. Entonces, si la altura es mayor que cero, vamos a hacer estas dos cosas que están acá. Voy a darle aquí, pegar. Ok, entonces si la altura es mayor que cero, todo bien, decimos el área es igual a base por altura entre 2 y damos el resultado y termina el programa. Si no, vamos a dar otro mensaje de error, entonces vamos a poner aquí otro output y decimos altura debe ser un número real positivo. Ok, entonces ahí vean que tenemos chequeo de la primera restricciones, chequeo de las restricciones de la otra entrada y después si todo esto se cumple y esto se cumple, estamos aquí en calculando el área. Entonces ahora vamos a probar. ¿Ok? Por favor ingrese el valor de la base. Entonces vengo aquí yo todo punk y le digo 0. Error. Base debe ser, bueno, era mejor ponerle aquí la palabra error. Para que quede más claro que es un error. Aquí también lo voy a hacer. Voy a ponerle error así en mayúscula, todo feo y grande. Pero me dijo, ¿verdad? Base debe ser un número real positivo y no me dejó hacer nada. Entonces nuestro algoritmo se está defendiendo de valores no permitidos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver de nuevo. Por favor ingrese el valor de la base. Menos 60. Error. Base debe ser un número real positivo. Perfecto. Ahora sí, voy a darle uno válido. Valor de la base 32. Ok. Ingrese el valor de la altura. Vamos a probar con algo negativo. Menos 9. Error. Altura debe ser un número real positivo y no calculo nada. Ok. Vamos de nuevo. Valor de la base 56. Valor de la altura 0. Ok. Nos está dando número real. Que error debe ser un número real positivo. Entonces ahí ya lo probé como con valores
que donde están los límites de donde tenemos que permitirlo. Entonces ya sabemos que algo más negativo también va a dar error. Por ejemplo, -1000, -2000 va a seguir dando error, es lo mismo, es el mismo caso. Y si es positivo, pues sí se hace el cálculo. Pero bueno, así queda este área de triángulo. El algoritmo, para resumir, diagrama entrada, salida, restricciones. Aquí la información de la entrada, salida, restricciones. Declaración de variables que se vayan a usar. Lectura de las entradas. Por cada entrada chequeamos restricciones si las tiene. Eso nos va a dividir en dos. Por un lado seguimos funcionando igual, por el otro lanzamos error. Leemos otra entrada. Voy a parar esto aquí que está funcionando. Y chequeamos la restricción. Si se cumple, realizamos el cálculo. Si no, mensaje de error. Vamos a estar haciendo esto constantemente. El programa tiene que responder a las situaciones que no, para las que no está preparado. O más bien para las que no debería funcionar el algoritmo.